Hola, soy Andrew y no llevo 3 semanas con la misma polera. Antes de comenzar, quiero recordarles que hay subtítulos disponibles, así que si es que vienen de otro idioma, pues activar los subtítulos en inglés. Igual aparece en pantalla que hay subtítulos, así que no sé por qué hago esta parte. En el video anterior hablamos de un sistema de guardado muy simple, el sistema más simple de guardado, el cual utilizaba archivos CIMI. Sin embargo, estos eran limitados y vimos sus pros y sus contras, así que hoy les quiero enseñar un sistema mejor, un poco más complejo, pero mejor. Así es, hablo de los archivos JSON. Muchos de ustedes ya lo ocuparán con sistema guardado. Al menos en temas de eficiencia son los mejores, pero eso lo veremos en los pros y los contras al final del video. Así que bueno, estos archivos son recomendables para proyectos de todo tamaño. Sin embargo, toman un poco más de tiempo. Quizás 5 minutos no sean suficientes para que tú hagas tu sistema de guardado, pero sí son suficientes para que yo te explique. Así que bueno, vamos con el tutorial. Bien, en el video anterior hablamos de los archivos CIMI. Este sistema es basado en lo mismo, tan solo que es un poco más complejo. Como pueden ver, en esta habitación sigue habiendo un solo objeto controlador, no hay nada más. Vamos a correr el juego y van a ver que funciona de la misma manera. Yo elimino cosas, guardo, puedo eliminar un par más, lo cargo y me sigue devolviendo todo de la misma manera. Todo nuestro proyecto es exactamente lo mismo. Si ya descargaron el proyecto anterior, ya tienen la base. Sin embargo, van a poder encontrar los links para este proyecto en la descripción. Así que bueno, ¿qué hay de diferente ahora? Tenemos un sistema un poco más complejo. Voy a explicar más a fondo esto en los pros y contras, pero lo que sucede es que ahora este proyecto funciona en base a estructuras de datos. Estas estructuras son un poco más complejas de utilizar, tienen una ciencia detrás. Sin embargo, lo único que van a necesitar saber por ahora es solo los DS maps, ya que vamos a guardar todo en un archivo JSON. Trabajar con esto es un poco más complicado debido a que tenemos que crear una variable la cual abra el archivo y guarde su índice. En este caso lo abre con file text openWrite. Luego tenemos que crear un DS-map para poder guardar estas variables. Nombramos map a nuestro mapa y para acceder a él deberemos usar esta connotación, la cual es equivalente a DS-map map aquí es score y nuestro value score. Son lo mismo. Maratón, un youtuber el cual sigo, tiene un video explicativo respecto a las estructuras de datos. Les recomiendo ver ese video si es que no saben nada de estructuras de datos antes de continuar. Asumiendo que ya vieron el video examen de estructuras de datos, vamos a continuar definiendo cosas. Primero ya definimos nuestro score, que se va a guardar como aquí en la key score. Luego vamos a hacer el mismo proceso de contar la cantidad de globos que hay en la habitación, pero esta vez vamos a crear otro mapa, el cual va a guardar toda la información de estos globos. Para eso hacemos un ciclo for, el cual va a encontrar el globo iésimo y lo va a guardar en una key, la cual va a ser su ID. Y dentro de esa key va a guardar el X, el Y, el depth, el image index y el text, lo mismo que guardamos en el archivo y una vez hecho ese loop, vamos a añadir un mapa dentro de un mapa a nuestro mapa principal, de que es nuestro archivo de guardado. En este caso, existe la función dsmap_add_map. También está la posibilidad de que digan, pero puedo hacerlo así. Esto está mal, no pueden hacerlo. Lamentablemente no pueden hacerlo porque esto, map_balloons, en este momento es un número. Esto que va a guardar quizás un 2 o un 3, pero no va a guardar la información que quieren guardar ustedes. Una vez hecho esto, vamos a hacer un encode del mapa a una string, la cual va a poder ser escrita en nuestro archivo inicial. Para esto existe la función JSON encode, solo tienen que entregarle el mapa y hace todo el trabajo. Así que finalmente escribimos la string que nos entrega este archivo y lo guardamos en nuestro file, que es el que creamos arriba. Y luego cerramos el archivo. Ojo, siempre tienen que cerrar el archivo, si no lo cierran, no van a poder volver a abrirlo. Y si no lo cierran, no se va a guardar lo que hagan. Así que esta línea es muy importante. Ahora para cargar, es más complejo que con los archivos CIMI. Exactamente igual, vamos a ver si es que el archivo existe y si no existe, dejamos un mensaje de que no existe y salimos del script. Y si existe el archivo, vamos a abrir el archivo con file text openread, que no es el mismo que ocupamos antes. Antes ocupamos write, ahora lo ocupamos solo para leer. No queremos escribir nada en este archivo, solo queremos leerlo. Se van a dar cuenta ahora de que los pasos los vamos a hacer al revés, ya que el primer paso que tomaremos será decodear el archivo desde un mapa a un string. Así que aquí tenemos nuevamente la variable JSON_string y lo que va a hacer es leer todo el archivo como una sola string, como una sola serie de palabras. Y luego creamos nuestra variable mapa, la cual va a utilizar JSON decode, distinto a JSON encode, para leer esta string y transformarla en un mapa. Una vez ese mapa creado, ya podemos empezar a leer la información. Por ejemplo, nuestra variable score la llamamos a su key, que es donde la guardamos, y luego de esto ya podemos comenzar a cargar nuestra información. Esta es la manera más simple de cargarla. Score igual map key score, es así mismo como la guardamos. Sin embargo, aquí que vamos a leer otro mapa, tenemos que hacer un proceso un poco más largo. En este caso, como guardamos como key el ID de las instancias, vamos a tener que llamar al mapa balloons como map_balloons. Vamos a contar cuántos balloons hay dentro utilizando el dsMapSize, que nos da el tamaño del mapa. Key, como la primera key que vamos a encontrar, puede ser cualquiera. En este caso se guardan desordenada la información. Y vamos a crear una variable que se llama thisBalloon o este globo, como el
globo que está en la key que nosotros encontramos con esta función, con 10 map find first. Ahora, hacemos un ciclo el cual va a iterar en todo el mapa, desde 0 hasta el balloon count. Esto significa que va a crear la misma cantidad de globos que hay en el archivo en el juego. Y luego repetimos el proceso que hicimos en el ini. Guardamos su ID en una variable y definimos todo esto en post create. Lo llamamos de la misma manera que como cargamos la información más arriba, en el método más simple. Sin embargo, en este for, cada vez que acaba un paso del for, tenemos que encontrar la siguiente key y modificar la key que ya tenemos actualmente. Es decir, este globo va a ser el siguiente al globo que ya teníamos. Para ilustrar esto más fácil, pónganse el ejemplo de que tengo estos 4 globos. Cuando yo grabe, se va a guardar después 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 este. Y cuando cargue, se va a cargar primero Diego, después Diego otra vez, pero azul, Pedro y Diego de nuevo en amarillo. Esto es exactamente lo que hace ese paso extra en el ciclo for. Toma uno, después pasa el siguiente, después pasa el que está al lado, después pasa el que está al lado, y así hasta llegar al final. Y una vez completo el ciclo for, ya podemos cerrar el archivo. Recuerden, tienen que cerrar el archivo. Si no cierran el archivo, no se va. En este caso, se van a cargar las cosas, sí, pero después no vas a poder guardar el archivo porque va a seguir abierto. Y finalmente mostramos un mensaje de que el juego se cargó de manera correcta. Bueno, como ya vieron, es un poco más complejo el hacer un sistema de guardado con archivos JSON. Sin embargo, es muy útil. ¿Por qué es útil? Bueno, una razón muy sencilla. Puedes guardar de todo. Puedes guardar todo. Y eso ya es un pro. Puedes guardar todo lo que necesites en un archivo JSON. Números, palabras, arrays, vectores, estructuras de datos, otras estructuras, otros archivos de guardado enteros puedes guardarlo en un archivo JSON. Además, otro pro es que su tamaño es considerablemente pequeño y no tiene límite de tamaño. Puedes leer un archivo de 64 kilobytes, puedes leer un archivo de 1 megabyte. Claro, va a depender de tu computador cuánto se demore, pero puedes tener un archivo tan grande como lo necesites. Ahora, un contra podríamos decir que es la dificultad, pero la verdad, una vez que aprendes estructuras de datos, no se hace complicado. Un contra que sí es el mismo que tienen los archivos ini, es que alguien puede llegar y editar tu archivo. Lamentablemente no podemos hacer mucho con la información que tenemos hasta ahora para evitar eso. Sin embargo, en el siguiente tutorial, que va a ser bastante corto, les voy a enseñar solo dos líneas que van a necesitar para que sus archivos no sean leíbles por la mayoría de los usuarios, o al menos sea más complejo que puedan editarlos. Muchas gracias por ver el video. Recuerden que si les gustó pueden suscribirse, pueden dejar un like, y además tengo un canal de Discord en el cual le avisa cada vez que subo un video y cada vez que entro a streamear, cosa que no he hecho en mucho tiempo, perdónenme. Así que eso, muchas gracias por ver, espero les haya gustado, espero les haya servido, espero hayan aprendido algo, y nos veremos en el siguiente video. Y seguramente me vengan con otra ropa porque ya habrán pasado 3 semanas y Dios mío, no es que no me cambie de ropa cada 3 semanas, es que está hermosa esta bolera y lo grabé el mismo día, perdón. Y sin nada más que decir, muchas gracias por ver y nos vemos en el siguiente video.